Que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Antes de abordar un tema, vamos a ir al libro de los Salmos, el Salmo 110. Salmo 110. Antes de abordar un tema, Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. Cuando se dice un salmo mesiánico es que aunque lo escribió David o cualquiera de los cantores, la inspiración fue dada para Yahshua Mashiach, o sea, para el cumplimiento de una palabra profética en Cristo Jesús. Por eso se le llama mesiánico. Mesiánico es de Mashiach. Mesiánico no es de una religión, sino que mesiánico se refiere a Mashiach. Oración a Yahweh por el gobierno que concede al rey. ¿A cuál rey? A Yahshua Mashiach. Primeramente ese gobierno dura un día, es decir, dura 1000 años ese gobierno. Entonces es el gobierno en el milenio séptimo que ya el que toma las riendas de la tierra es Cristo Jesús, Yahshua Mashiach, y ya el hombre tiene que someterse por los siglos de los siglos a Dios. Yahweh dijo a mi soberano, este salmo lo escribió David. Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado para tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, le dice el Padre a Yahshua Mashiach. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿A quién? A Cristo Jesús. En el día de tu ejército, en el día de tu poder. En la hermosura de tu majestad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El soberano está a tu derecha. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Llenará el suelo de cadáveres. Quebrantará las cabezas en tierras extensas. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este salmo fue escrito por el Salmo número 2, en respuesta al Salmo 2. El Salmo 2. En este Salmo 110 dice Dios, cuando Mashiach vaya a gobernar, él tiene que aplastar a sus enemigos. Entonces él viene y aplasta a sus enemigos. Ese es Apocalipsis 19, allí, cuando Mashiach regresa, para poder establecer su gobierno milenial. Salmo 2. Tefilá sobre el reino del Mashiach, del ungido de Yahweh. Aquí el Mashiach no es usted, tampoco yo. Aquí el Mashiach es Yahshua Mashiach. Estos dos salmos son mesiánicos. Hay otros, pero estoy hablando de estos dos salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110. ¿Por qué los mencionamos? Porque son salmos dedicados al gobierno de Yahshua Mashiach. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su Mashiach, diciendo, rompamos sus ligaduras, es decir, no tengamos que ver nada con Dios. Esto es futuro, esto es lo que se está fraguando en la tierra, esto, Salmo 2, este. Y el Salmo 110 es lo que Mashiach hace, en respuesta a lo que el mundo va a hacer contra
Hola, estamos leyendo el Salmo 2. Entonces dice, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, versículo 2, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su machía, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que no tengamos nada que ver ni con Dios ni con machía. El mundo dice, rompemos cobija. Entonces, rompen cobija con Dios. O sea que todo el mundo sabe que Dios es Dios. Lo que pasa es que conscientemente ellos no quieren tener ninguna relación con Dios, pero ellos saben quién es Dios. La gente sabe y va a saber quién es Dios, sino que la gente conscientemente va a decir, pero no tenemos que ver nada con Dios. Versículo 4, el que mora en los cielos se ríe, Dios se ríe. Luego, el soberano se burla de ellos, Dios se burlará del mundo, se reirá del mundo, porque para Dios el mundo es de risa. Porque Dios dice, hombres, y vienen contra mí, que soy Dios Todopoderoso, entonces Dios se pone a reír. Dice Dios, me río del mundo que está contra mí, me río, dice Dios. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor, entonces se enoja y los turbará con su ira. Ahí es que viene la ira de Dios. La ira de Dios no viene porque sí. ¿Sabe cuándo es que Dios se enoja? Cuando el hombre abiertamente dice, ahora contra Dios todo esto. Ahí es que Dios se enoja. O sea que lo que llaman el fin del mundo, eso no es porque a Dios se le ocurrió. Eso es en respuesta al ataque del hombre contra Dios, que dice ya no con nada con Dios. Entonces vámonos contra Dios. Entonces Dios en respuesta dice, acabo con esto. Ese que es el fin del mundo, pero no de la tierra, sino del sistema humano que se pone contra Dios. ¿Por qué? Porque el último sistema de gobierno que va a haber aquí en la tierra es el gobierno del anticristo. Ese gobierno Satanás ya lo tiene preparado. Y Satanás sabe que tiene que meter al anticristo si él quiere cumplir los propósitos que él tiene. Satanás no puede ganar porque ya Cristo ya ganó. ¿Entiende? Entonces el asunto de Satanás no es por ganar algo. Él sabe que él ya no gana nada, que él ya perdió todo. El asunto de Satanás es que Dios le tiene que permitir que él vaya hasta que se cumplan los 6,000 años, antes de guardarlo por 1,000 años y sacarlo por un poquito de tiempo. Entonces él sabe que como él es el que está dirigiendo los gobiernos del mundo, porque Adán se los dio a él, entonces él, desde Génesis 3:15 está escrito eso. Él dice, al final de los tiempos voy a establecer un gobierno y un hijo mío, dice Satanás, va a gobernar la tierra, porque Dios se lo va a permitir. Se le llama la semilla de Satanás, al anticristo. No sé cómo lo engendra, Dios sabrá cómo se lo permite que lo haga, pero lo engendra. Entonces a ese hombre que ya está allí, ¿no? El árabe, es que Satanás le da el dominio del mundo, para que domine el mundo durante 42 meses, es decir, 1260 días, es decir, 3 años y medio. Entonces dice aquí, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte apartado. O sea, ¿qué rey colocó Dios? A Yahshua Machía. Yo publicaré el estatuto. Yahweh me ha dicho, el que está hablando aquí es Cristo Jesús. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Aunque usted es hijo de Dios por la sangre de Jesucristo, la Biblia dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su autoridad, a los que creen que Yahweh lo mandó a él para salvarnos a nosotros y lo reciben como su Señor y Salvador, Dios les ha dado potestad o autoridad o poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios bajo una nueva
creación, bajo una nueva naturaleza. Pero en este contexto bíblico, Dios no está hablando de nosotros como hijos. Está hablando de Yahshua Mashiach como hijo de Él, al cual Él le cede el gobierno de la tierra. Entonces dice, por eso el mismo Cristo Jesús dice, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando dice yo te engendré hoy, está hablando de hoy, el día en que la Ruacacode lo colocó en el vientre de Miriam. Yo te engendré hoy, y lo colocó allí. De ese día le está hablando. Pídeme, le dice Yahweh, ¿a quién? A Yahshua Mashiach. No a nosotros, sino a su hijo que él ¿qué? Que él engendró. Entonces, de esa misma forma, él le va a permitir a Satanás, engendrate un hijo, pues, y formar tu gobierno, tranquilo, para que Yahshua Mashiach venga cuando esté el gobierno de Satanás a través del anticristo, destruya eso y establezca aquí el gobierno milenial por los siglos de los siglos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dice las naciones. Y como posesión tuya los ¿qué? Los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, sean sabios, admitan amonestación jueces de la tierra. Sirve a Yahweh con temor y alégrense con temblor. Besa, apégate, honra. Honra es apégate al Hijo, apégate a Él. ¿Se acuerda? Yo soy la vid, vosotros las ¿qué? Las ramas separados de mí. O sea, apégate a Él, pégate de Él. Hay que prenderse de Él. Y ahora más que nunca. No importa que tengas errores, errores vas a tener. Agárrate de Él, no te separes de Él. Con error y todo, allí agarrado. Besa, apégate, honralo. Honralo es, apégate a Él, para que no se enoje y perezca, ¿dónde? En el camino. Pues se inflama de pronto su ¿qué? Su ira. Dichosos todos los que en Él confían. ¿Los que confían en quién? En Yahshua Mashiach. Dichosos los que confían en Yahshua Mashiach. Este salmo es mesiánico. Si usted coge este salmo y usted va a Juan y en Juan usted dice, es que aquí dice que yo por la sangre de Jesucristo soy hijo de Dios, por lo tanto el Salmo 2 es aplicable a mí. Usted sacó el salmo de contexto porque ese salmo allí no es aplicable a usted. Ese salmo es aplicable a una sola persona, a Yahshua Mashiach. Entonces usted dice, no, las naciones, aquí dice, Él me va a dar por herencia a las naciones. Entonces, no, usted se salió del contexto. Porque la Biblia explica que el único que puede venir y destruir los gobiernos de la tierra, ¿quién es? Yahshua Mashiach. Si usted es capaz de hacerlo, vaya y hágalo. Porque ahora están pensando eso, pues vayan y háganlo, pues. Acaben con Rusia, acaben con Estados Unidos y acaben con todo el mundo y establezcan el gobierno milenial. ¿Qué pastor puede hacer eso? ¿Quién tiene poder para hacer eso? Yahshua Mashiach solamente. De nosotros ninguno. Ninguno puede hacer nada aquí. Solamente Yahshua Mashiach. Porque es la persona que Dios colocó para que haga eso. Nosotros, pues sujetos a Él, ¿qué más vamos a hacer? Hay cosas que hay que esperar que Dios las haga. Bueno, entonces el mundo va a terminar rebelado contra Dios. ¿Dirigido por quién? Por el anticristo. Entonces miren, si usted lee en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, vamos a mirar dos figuras. En Apocalipsis 12, versículo 3 dice así, también apareció otra señal en los cielos, fuera de la señal que apareció cuando se estaba celebrando la fiesta de Sukkot, cuando iban a nacer Yahshua Mashiach. He aquí una gran serpiente, dragón escarlata, ese es Satanás, le llaman la gran serpiente, le llaman el dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas y esos 10 cuernos es el símbolo de que Satanás es el que tiene autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Y esos reinos de la tierra fue el que él le ofreció ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, los reinos de la tierra en la Biblia están representados por 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Pero, ¿quién tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos?
Satanás. Eso significa que Satanás tiene la autoridad sobre los gobiernos de la tierra. Y a quien quiero, se lo doy. Si postrado, y en sus cabezas 7 diademas. Significa que Satanás es el que tiene el gobierno, la autoridad sobre los ¿qué? Sobre los gobiernos de la tierra. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En la Biblia el mar es conocido como mundo mar, que tenía 7 cabezas. No se olvide que el anticristo va a ser el gobernante ¿de dónde? El gobernante del mar, o sea, el gobernante ¿de dónde? El gobernante del mundo. ¿Cómo le llaman a Satanás? ¿El príncipe de dónde? O sea, el príncipe del mar, o sea, el príncipe de este mundo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de ese mar, o sea, de ese mundo, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta allí se parece a quién? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta allí se parece a quién? Se parece a Satanás. ¿Por qué? Porque es el hijo de Satanás. Y en sus cuernos 10 diademas. Pero cuando se habla de Satanás, ¿qué se dice? Y en sus cabezas 7 diademas. Y cuando se habla del anticristo, ¿qué se dice? Entonces, la diferencia entre el anticristo y Satanás es dónde tiene las ¿qué? Las diademas. ¿Dónde Satanás tiene las diademas? En las cabezas. ¿Y dónde el anticristo tiene las diademas? En los cuernos. ¿Qué es mayor, cabeza o cuerno? Eso significa que Satanás es el papá y el anticristo es el hijo. Y es Satanás el que le tiene que dar al anticristo ¿qué? El gobierno de la tierra. Entonces dice, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Y la bestia que vi, o sea que ya están hablando ¿de quién? Del anticristo. Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿De qué está hablando Dios aquí? De imperios. ¿Está hablando de imperios? Sí, leopardo, el imperio griego, oso, el imperio medo-persa, león, el imperio babilónico. Y el dragón, o sea, ¿quién? Le dio su poder ¿a quién? Y su trono ¿a quién? Y grande autoridad ¿a quién? Al anticristo. ¿Por qué? Es su hijo. Y le dice que le gobierne la tierra ¿por cuántos años? Por 3 años y medio. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso significa que el anticristo va a ser herido de muerte, pero no muere, sino que es herido de muerte. Una herida mortal dice allí, pero su herida mortal fue ¿qué? O sea que aquí no dice que murió y resucitó, ¿cierto que no? No, aquí dice que tenía una herida mortal, pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. ¿Quién se la sanó? Sata. Y lo levantó. Y adoraron al dragón que había dado autoridad. Mire que Satanás le da autoridad ¿a quién? ¿Para que qué? Para que gobierne la tierra. Eso significa que el que tiene el dominio sobre los gobiernos de la tierra, ¿quién es? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba con grande arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? O sea que el gobierno del anticristo son 42 meses, que equivalen a 1260 días, o sea, 3 años y medio. Pero el anticristo aparece antes. Debe aparecer unos 7 años. O sea, 3 años y medio atrás de esto debe aparecer él. Bueno, vamos a otra parte de la Biblia. Aquí. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces miren, todos los enemigos de Dios van a ir a parar ¿a dónde? A un lago que arde con fuego y azufre. Todos los enemigos de Dios.
Todos los enemigos de Dios, sean ángeles o seres humanos, van a ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Si usted lee en el libro de Apocalipsis capítulo 19, ahí dice así. Apocalipsis capítulo 19. Aquí. Si usted lee en el versículo 11, ahí el título es El jinete del caballo blanco. Este jinete, esta porción de la Biblia marca el momento en que Mashiach regresa por segunda vez. Regresa por segunda vez. Entonces dice, versículo 11, entonces vi los cielos abiertos. Mashiach va a entrar a la tierra por segunda vez. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea las batallas de su pueblo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Significa que el gobierno de la tierra de parte de Dios se lo da a ¿quién? A Yahshua Mashiach. Y nombres escritos en ella, y tenía un nombre escrito que ninguno podía pronunciar, sino él mismo. Dice, y había en sus cabezas muchas diademas y nombres escritos en ella. ¿En quién? ¿Dónde se están escritos muchos nombres? En las diademas. Eso indica que Mashiach es la cabeza del gobierno en la tierra. Pero, como allá hay otros nombres escritos en esas diademas, significa que otras personas de nosotros también gobernarán juntamente con ¿quién? Con Mashiach. Y tenía un nombre escrito que ninguno podía pronunciar sino él mismo. Es decir, que el único que sabía el verdadero significado de ese nombre era Mashiach. Y Mashiach le explica a su pueblo qué significa realmente ese nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Y los ejércitos de los cielos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a Mashiach en caballos blancos. De su boca, de la boca de Mashiach, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las gobernará, rigiéndolas con vara de hierro. O sea, la cosa seria la cosa. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura por sobre su muslo tiene escrito este nombre, Melech HaMalakim, o sea, Rey de Reyes, y Adon HaAdonim, o sea, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y ese ángel clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes. Apocalipsis 19. Aquí. ¿19 qué? Para que comáis carne de reyes y carne de jueces y carne de magnates y carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los presidentes de las naciones. Acá le llaman reyes, presidentes de las naciones. Y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el Mashiach, que montaba en su caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su estatua. Los dos fueron arrojados vivos y con ímpetu atroz al lago de fuego que arde con azufre. Todo enemigo de Mashiach va para el lago de fuego. Y los demás presidentes y sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del Mashiach, el que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con sus carnes. ¿Por qué no dice que fueron echados al lago de fuego? No, porque hay que esperar 1000 años. Hay que esperar el juicio ¿en el qué? En el gran trono blanco. En ese momento a los únicos que mandan al lago de fuego es al anticristo y al falso profeta. Si usted lee en el libro de Apocalipsis 20, antes del juicio en el gran trono blanco, usted lee aquí,
Antes del juicio en el gran trono blanco, ¿no? Y usted lee aquí. Aquí. Versículo 10. Y Satanás, que los reunió otra vez con engaño, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Nadie más había ahí. ¿Solamente quién? La bestia y el falso profeta. Y en ese momento han lanzado ¿quién allá? Satanás. O sea que va. Primero la bestia, después ¿quién? El falso profeta y ahora ¿quién? Sata. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, atrás de Sata, ¿usted sabe qué va? Los ángeles caídos y los espíritus inmundos. Y luego, ahora es que viene el juicio en el gran trono blanco y ahora atrás de él van ¿quiénes? Los seres humanos. ¿Por qué? No es un capricho de Dios. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no está aquí para que la gente se pierda. Es un capricho de la gente. Fue la gente que no quiso estar con Dios. Entonces, todo el que no quiera estar con Dios, entonces tendrá que ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Y alguien es capaz de decirle a Dios, pero ¿por qué tenés que echarlos a un lago de fuego y azufre? ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así, que todo el que no estuviera con Dios, mejor dicho, en otras palabras, el lago, si usted leía aquí, ¿sabe cómo le llaman al lago que arde con fuego y azufre? El basurero espiritual, donde se echa toda la basura del universo. Le llaman el basurero espiritual, donde tiene que ir a parar toda la basura del universo. Está hablando de ángeles y de espíritus inmundos y de seres humanos. La basura del universo, o sea, que todos los que están allí ya se sabe qué pasó. Ellos no quisieron a Dios, nunca quisieron tener una relación con Dios. Ya se sabe por qué están allí. Nunca quisieron tener una relación con Dios, aunque Dios les dio su tiempo. Ya viene ella con ella ya te lleva el micrófono. Una pregunta. Bien pueda. Mateo 24, una pregunta. Tranquilo, pregunta. Tranquilo. No, espérate, ya viene ella con sino que estoy hablando para darle tiempo a ella que llegue ahí donde tú estás. Ahora sí, bien pueda. Es lo siguiente, apóstol. Sí. Ese lago de fuego y azufre lo hizo Dios. Sí, claro. Dios lo hizo. Y el que gobierna allá es Dios. Ahí no hay gobierno. O sea, ¿a qué me refiero? Es como un basurero. Exacto, pero por ejemplo, si nos vamos al basurero natural, pues donde usted vaya a echar la basura, sí. Pues hay alguien que lo administra. O sea, hay un gobierno en la tierra que administra ese basurero. Entonces, digamos que de alguna manera ese lago de fuego y azufre, pues si Dios lo hizo, Dios tiene O sea, el que tiene control sobre todo eso es Dios, claro, sí. Más no Satanás. Ah, no. ¿Cierto? Porque no. Es que, digamos que lo que a uno le venden es como si el ser humano cae al infierno y como si el que tuviese el control en el infierno fuese Satanás. Ah, no. Y no es así. No, ven un momento. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Una cosa es el lago de fuego y otra cosa es el infierno. Entonces, o sea, cuando hablamos del lago de fuego, estamos hablando de la muerte segunda, donde eso es tormento por los siglos de los siglos. Pero cuando hablamos de allá abajo, estamos hablando de un lugar que se llama el Tártaro, de otro lugar que se llama el Abismo, y estamos hablando de otro lugar que se llama el Hades. En el Hades están seres humanos que se mueren sin Dios. Y en el abismo es el lugar donde Dios echa a Satanás y a los ángeles caídos y a los espíritus inmundos. Ahora, no sé, entiendo el concepto ese de que lo que tú estás diciendo, que entonces la gente dice que Satanás administra el infierno y... Sí, como si la gente cayera, como que el que se murió pues sin Dios, entonces cayó al infierno y está siendo atormentado y como que quien dirige todo eso allá es Satanás, pues. Eso no lo hizo Satanás, eso lo hizo Dios. Dios, ¿cierto? Eso es lo que voy a leer aquí, mira, aquí.
Aquí. Bueno, esa era mi inquietud. Aquí dice, mira, en el libro 40, en el versículo 40 del libro de Mateo, en el capítulo 25 dice, y respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego perpetuo preparado para Satanás y su nefilín, preparado para Satanás y su nefilín. O sea que ese fuego perpetuo no lo preparó Satanás. Ese fuego perpetuo, estoy en el 25:41 de Mateo, donde dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego perpetuo preparado para Satanás y su nefilín. Es que lo que pasó fue lo siguiente, ustedes hemos leído que cuando Dios hacía al hombre, Satanás ya había caído, ¿se acuerdan? Pero cuando Dios está haciendo la tierra, Satanás está caído. Entonces, por eso es que Dios hace en el centro de la tierra, construye esto. Construye una cosa que se llama el abismo. Él construye en el centro de la tierra una especie de prisión, porque sabe Dios que necesita esa prisión para tenerla allí. La va a tener allí provisionalmente, esa prisión. Eso no es el lago de fuego. El lago de fuego es otra cosa completamente distinta. ¿Se acuerda que cuando salen los endemoniados, los demonios del Gadareno le dicen al Señor, si nos hace salir de aquí, por favor no nos eches al abismo? Porque ellos saben que no era el tiempo de echarlos ¿a dónde? Al lago de fuego. Satanás sabe eso. Satanás sabe que no es el tiempo de echarlo al lago de fuego, que lo van a echar es al abismo. Que abismo es una cosa y lago de fuego es otra cosa completamente distinta, pero que él sabe que el lago de fuego es más horroroso que el abismo. Entonces mira lo que dice el libro de Apocalipsis aquí. Apocalipsis capítulo 20, aquí. Apocalipsis capítulo 20. Dice, vi un ángel, un mensajero celestial que descendía de los cielos con la llave ¿de dónde? Entonces, el abismo es una cosa y el lago de fuego es otra cosa distinta. El Hades es una cosa y el lago de fuego es otra cosa distinta. El Tártaro es una cosa y el lago de fuego es otra cosa distinta. El lago de fuego es definitivo. El abismo es provisional. El Hades es provisional. Y el Tártaro son provisionales. Lo que es definitivo es el lago que arde con fuego de azufre. Es definitivo. O sea, eso es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. A ese lago de fuego se le conoce como la ¿qué? Como la segunda muerte. La segunda muerte es muerte definitiva. O sea, se murió para siempre. Entonces, la palabra muerte allí no es falta de conciencia, ni falta de... sí. ¿Seguís con una duda? Sí, estoy hablando del Tártaro, estoy hablando del abismo, estoy hablando del Hades y estoy hablando del lago de fuego. Micrófono. El lago de fuego es algo definitivo, eso es definitivo. El Tártaro, mira. Son 4 lugares, ¿cierto? Resulta Entonces, que... ¿cómo es la secuencia de sí. cada uno de esos lugares? Tú te Si pones... si el lago de fuego es el último ya definitivo, ¿cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? Mira, vamos a leer aquí para que tú sepas esos lugares, de qué se trata esos lugares, cómo resume Dios esos lugares. Mire esto, capítulo 20. Vi un ángel que descendía, si quieren dejamos el micrófono allí y tú, o alguien que le ayude a ella, alguien que, para que ella no tenga que estar corriendo de allá para acá. Entonces déjenlo allí y uno de ustedes ayúdele a ella, para que ella esté, claro, tú tranquila. Vi a un ángel celestial, un mensajero de Dios que descendía de los cielos, del cielo de Dios, el tercer cielo.
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió, es decir, agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el enemigo, el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años, y lo arrojó al abismo. No es lago de fuego, ¿qué es? Abismo. Y lo encerró y puso también su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué él sale de allí? Porque el abismo no es definitivo, el abismo es provisional. Entonces, cuando se eche al lago de fuego, de allí no lo sacan nunca más. De aquí. ¿Por qué lo sacan de aquí? Porque es abismo, porque es provisional. Pero mira, ¿dónde está que es provisional? Aquí. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de dónde? Entonces, ¿qué es el abismo? Una prisión, pero el lago de fuego no. El lago de fuego es la muerte segunda. El abismo es una prisión y el lago de fuego, la muerte segunda. ¿Ya vio la diferencia? Abismo, prisión. Significa que de ahí puede salir un día. ¿Entiende? Lago de fuego, para siempre. Segunda muerte. Gloria a Dios. O muerte definitiva. Entonces, ¿qué es el Hades? Una prisión. ¿Qué es el Tártaro? Una prisión. Sí, la diferencia, mira, la diferencia entre Tártaro, abismo y Hades es la siguiente. Hades es prisión, pero para seres humanos. Abismo es prisión para quién? Satanás y sus ángeles caídos. Tártaro es prisión, pero es una prisión que Dios llenó con los ángeles que copularon con mujeres. Todo ángel que copuló con mujer, Dios lo tiró allá, al Tártaro. Todo ángel que copuló con mujer, Dios lo tiró allá y lo encerró allá. Y de ahí no sale, sino de ahí es una prisión, de ahí sí va a salir. Pero va a salir ¿a dónde? A un lago que arde con fuego y azufre. Apóstol, qué pena. Sí, ya voy Apóstol, para allá, tranquilo. Apóstol, es que yo creo que es muy claro, los mismos hombres imitan lo que Dios, Lo que Dios lo hace, que Dios creó. ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando cogen a una persona, a un delincuente? la mandan a una cárcel. Lo llevan primero, pero antes de la cárcel, o sea, antes de llevarlo a una cárcel definitiva, ¿a dónde lo llevan? Ah, ¿A no, un sí. búnker o a una estación de policía o a la SIJIN? Y ahí lo tienen retenido y luego de que lo enjuician, ¿lo tiran para dónde? Para la cárcel, que eso viene siendo, en este caso, el lago de fuego, y los búnkeres, las estaciones, los calabozos, viene a ser como el Hades, como el Tártaro, como el abismo, es correcto, donde están retenidos provisionalmente, hasta que ya son enjuiciados, y ahora sí ya los tiran Sí, para el lugar donde sí. va a cumplirse, ¿qué? Su condena, Su o sea, eso es condena, claro, sí. y el hombre imita eso perfectamente, porque ¿a quién se lo aprendió? Pues a Dios. Sí, sí, claro. Pero ya quedó claro, ahora sí. Ahora sí, ¿entendimos cómo es la cosa? Eso. Sí, lo que pasa es que hay que ir por parte, ¿no? Hay que ir suavecito, suavecito. Pero es bueno que pregunten, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que usted dice, bueno, ¿y ese tártaro de dónde salió? De una torta. Bueno. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Es que les digo a ustedes, este asunto de la Biblia, eso es estudiando y estudiando y estudiando. Sí. Sí, lo que pasa es que la gente a eso que estamos diciendo, Tártaro, abismo y Hades, la gente siempre a todo eso le llama infierno. La gente a todo eso le llama infierno. Bueno, bien pueda Sandra. Apóstol, lo que pasa es que yo me vi esa película del infierno de los científicos y eso a mí me ha tenido pensando, porque si Dios es todo amor y en la iglesia hay personas católicas que dicen que el infierno no existe y si Dios es amor. No, o mira, sea, mira. ¿Por qué? O sea, Mira. Repetime. Si Dios es amor, listo, Dios es amor. La Biblia dice,
Porque tanto amor tuvo Dios a la gente que se estaba perdiendo, que para que esa gente no ¿qué? No fueran ¿a dónde? A un infierno, Dios entregó a su Hijo. Listo. Tú tienes voluntad propia. Si tú le dices a Dios que tú no tienes que ver con ningún Yahshua Machía, que tú no crees en ningún Jesucristo y que tú no crees en ninguna sangre de Jesucristo, ¿qué Dios va a hacer contigo? ¿Qué pueden hacer contigo? ¿Te va a llevar con Yahshua Machía? No, tú no quieres. Entonces significa que tú estás tomando la decisión de seguir a quién? A Sata. Entonces, donde caiga Sata, cae vos. Y si la familia de uno que se crió en el catolicismo y que le metieron el catolicismo por los ojos, Sí. y al ver uno la familia de uno, o sea, a mí me parece muy triste que uno se vaya a salvar y la familia. No, mira. Parémonos un momento ahí. Mira, tú tienes voluntad. Mira, ¿tú crees que los que están aquí todos no fueron católicos? Mira, mi papá era católico y toda la familia de uno, los abuelos de uno católicos, ¿cierto? Y mira, mi papá nunca fue a una congregación cristiana, pero mi papá tenía sus Biblias. Y mi papá murió el día de mi cumpleaños. ¿Y sabes qué decía mi papá antes de morir? Hablaba con Dios y le decía, Dios, está bien, me voy a morir, pero te voy a entregar a mi hijo, o sea, a mí, que yo era su primogénito de él. ¿Cómo mi papá supo eso? ¿Cómo mi papá supo que si se estaba muriendo tenía que morirse con Dios y tenía que decirle a Dios que me entregaba a mí a Dios? ¿Por qué no llamó al cura y por qué no llamó al papa? ¿Por qué no llamó a la Virgen? ¿Por qué no lo hizo? ¿Tú me explicas eso? Yo iba a la misa y uno se cataloga católico. ¿Cómo explicas que yo en los Estados Unidos preso escucho la voz de Dios y Dios me dice después es que te traigo donde Jesucristo para que seas salvo? Bueno, y yo no estaba en la religión donde aparentemente le hablan a uno y uno es salvo. Pero yo escuché. ¿Tú crees que así como Dios me habló, como Dios le habló a mi papá, ¿tú crees que Dios no le habla a todo el mundo? Dios le habla a tu familia, Dios le habla a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente tiene voluntad propia, es que hay que tener en cuenta la voluntad de la persona. Entonces, la voluntad de la persona significa que aunque Dios quiera, la persona tiene que querer también. ¿Tú crees que si un hombre quiere y una mujer no, esos van a estar unidos? Amor forzado es como zapato apretado. ¿Tú crees que si una mujer quiere y un hombre no, van a estar unidos? Pero si los dos quieren, eso los dos tienen que querer. Aunque Dios quiera, uno tiene que querer. Porque si uno no quiere, ¿cómo va a estar con Dios uno? Aunque Dios quiera y uno no quiere, ¿cómo va a estar uno con Dios? Entonces, no estamos aquí para echarle la culpa a Dios, que la culpa no es de Dios, porque Dios sí quiere. Entonces el problema hay que buscarlo ¿dónde? Es en la gente. ¿Quién es que no quiere? Es la gente la que no quiere. Dios sí quiere. Si por Dios fuera, todo el mundo se salvaría ya mismo. Pero Dios no puede pasar por encima de la voluntad de alguien y decirle, aunque vos no querás, sálvate y ¡fum! Sálvate y lo salva. ¿Así? Porque de allá de la salvación la persona se regresa. Téngalo por seguro que Dios lo manda al cielo y allá se regresa. O si no, pregúntele al diablo. ¿No estaba él ahí? ¿Y de dónde salió el diablo? ¿Del cielo o no? ¿Del cielo le salió? ¿Qué fue allí? ¿Qué fue? ¿Dios? No, voluntad. Es que hablamos de Dios, pero no tenemos en cuenta la voluntad. Entonces, mira, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como tenemos autoridad en el nombre de Yahshua Machía, ¿por qué no usamos la autoridad de Yahshua Machía para que el diablo suelte a la familia? Podés decirle, diablo, Yahshua Machía ya te venció y al vencerte,
Él aflojó a mi familia. Por lo tanto, bajo la autoridad de Yahshua Mashiach, mi familia es salva. Entonces, tenemos que comenzar a eso. Sí, claro, tenemos que usar la autoridad que Mashiach nos dio. No podemos perder el tiempo echándole la culpa a Dios, porque Dios no es culpable de nada en este momento. Antes, si no fuera por Dios, estamos en la olla. Entonces, es eso, tomemos nuestra autoridad que Dios nos dio. ¿Ustedes se acuerdan que aún los mismos hermanos de Cristo Jesús estaban contra Él? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabe qué decían ellos en el libro de Marcos? Ah, ese hermano de nosotros es un loco, que machía. ¿Sabe qué hizo Cristo Jesús para que esa gente creyera en Él? Cuando Él resucitó, se les presentó. Yo soy el hermano de ustedes, ya vieron, ¿no? Y les mostró que Él era el hermano. Todos se convirtieron. Mira lo que tuvo que hacer. Es tremendo, ¿cierto? Eso tuvo que hacer Cristo Jesús. Ese Judas que usted ve aquí, ese Judas es hermano del Señor. El que escribió el libro de Judas. Y Santiago, Jacob, ese hijo de Miriam. Ese es el doctor Santiago, hermano de Jesucristo. Ese se convirtió. Y todos se convirtieron y la hermana se convirtieron. Pero él tuvo que mostrársele quién era él. Cuando vieron quién era él, toda esa gente se convirtió. Es que la gente es testaruda hasta lo último. Hasta lo último, mire. Eso, en el mismo milenio que están viendo al Señor y dicen no. Claro, entonces no, no es culpa de Dios, o sea, Dios no tiene la culpa. Antes por Dios es que somos salvos. Y yo sé que aunque sea en el último minuto, esa gente se va a salvar. Cree que esa gente se va a salvar y esa gente va a salvar. Aunque sea en el último minuto se salvan, por el que el Señor lo va a hacer. ¿Tú tienes algo? ¿Completé el versículo? También fuego consumidor, sí. Aceptar a Cristo Jesús en su corazón, ahí es donde actúa Dios con el resto del versículo que es fuego consumidor. Claro. Es que la gente dice, ay no, sí, Dios es amor, sí, claro que Dios es amor, pero el otro resto... Es que es fuego consumidor. ¿Tienes algo? Porque voy a ir al asunto del tártaro. Buenas noches, sí, apóstol, con respecto al mismo tema, Sí. En Apocalipsis 9:14 dice, o sea, con respecto al tártaro, el Seol y el abismo, Sí. dice, diciendo el sexto ángel que tenía el shofar, desata los 4 ángeles líderes que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué prisión sería esta, apóstol? Si esos ángeles están amarrados, esos ángeles no son de Dios. Esos ángeles son caídos porque están amarrados. Sí, son caídos. Sí, claro. O sea, aquí habla que será el abismo, será el tártaro o No, el gran río, o sea, junto al gran río Éufrates, o una prisión especial para estos dice, 4. están amarrados junto al gran río Éufrates. Sí. Eso significa que si hay unos ángeles que Dios dice, tengo amarrados unos ángeles en el gran río Éufrates, y de ahí los voy a desatar para que ellos hagan un trabajo. O sea, esta es una prisión especial de ellos, o sea, que Sí, sería están amarrados, están atados. O sea que... O sea, están amarrados como diciendo, esos ángeles están allí para que hagan eso un día. Pero no es ni el tártaro, ni el abismo, ni el Seol, o sea, otro lugar especial para ellos, digamos. Sí, cuando hablamos del tártaro estamos hablando de un lugar abajo. Tártaro es abajo, Hades es abajo, abismo es abajo. Sino que cuando habla que esos ángeles estaban amarrados, eso significa que esos ángeles están allí amarrados, es que cuando los desatan es porque ellos están es para eso, para que hagan eso. No pueden hacer otra cosa, sino que tienen que estar allí por alguna causa para que hagan eso que dice allí. Por eso que dice, desátalos. Entonces mira, vamos aquí esa segunda de Pedro, aquí. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Pedro advierte el surgimiento de falsos profetas entre los gentiles y entre los judíos también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, entre los judíos. Hubo y hay. Así como también hay falsos profetas entre los gentiles. Como habrá entre vosotros los gentiles falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esas herejías son doctrinas torcidas que destruyen a todo el mundo. Y aún negarán al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, cuando menos lo piensen, terrible daño espiritual. Y muchos serán atraídos tras sus disoluciones, o sea que mucha gente está siguiendo herejías destructoras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, eso es lo que está pasando en este momento, les adularán con palabras de falsa piedad, adulan a la gente, a fin de sacarles el máximo provecho material posible, o sea, a fin de sacarle la mayor cantidad posible de dinero. Sobre los tales, ya de largo tiempo el juicio se ha abierto y su perdición no duerme. Kefa muestra cómo en el juicio el justo es preservado. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no está hablando de todos los ángeles. Sí, todos los ángeles cayeron, el tercio que cayó. Pero él, fuera de eso que cayeron, hubo un grupo de ellos que hicieron una cosa que a Dios no le gustó. Fueron los que fueron y copularon con mujeres. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, a los que copularon ¿con qué? Con las mujeres. Con mujeres, sino que arrojándolos al infierno. No, al tártaro. Dice al infierno. Pero ese infierno, allí la palabra infierno es la palabra tártaro, exactamente. Esa es la palabra tártaro aquí. Entonces dice, los entregó encadenados en la oscuridad para ser reservados ¿al qué? Al juicio. Esta palabra infierno aquí es la palabra tártaro. O sea, es la parte más profunda de abajo. Y eso están ahí solamente estos ángeles. Ningún otro ángel está ahí, solo estos los que hicieron eso. Ellos están allí abajo en ese tártaro. Y es de allí solamente a lo que llaman el ¿qué? El juicio. A eso, esa palabra, usted, si busca esa palabra, la palabra que le sale allí es la palabra tártaro. Usted vaya al internet y busque tártaro. Y en el internet usted encuentra qué significa el tártaro. Voy a ver si este diccionario tiene la palabra tártaro. Aquí aparece la palabra tártaro. Aquí donde tengo el dedo. ¿Tú tienes ojos para ver eso? Ya. ¿Quién pueda? ¿Qué dice allí tártaro? Dice, en la mitología griega y romana, región de los infiernos, lugar de castigo de los grandes culpables. Eso. Ese es tártaro. Infierno. Pero la parte más baja, pues. A eso, la parte más baja se le llama el tártaro. Aquí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad. A ese tártaro es que le llaman las mazmorras de oscuridad. Más profunda que el Seol. O sea que es la parte más profunda. Es más profunda que el Seol, inclusive más profunda que el abismo. Dice, para ser reservados para el juicio. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos aquí. Entonces ya sabemos lo que es la segunda muerte, ¿cierto? La segunda muerte es la muerte ¿qué?
definitiva. Pero miren lo que dice aquí en el 27 de Apocalipsis. Aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de dónde? De su prisión. ¿Cómo se llama esa prisión? El abismo. Entonces, ¿qué es el Hades? Una prisión. ¿Qué es el Tártaro? Una prisión. Y el abismo, una prisión. Pero el seno de Abraham no es prisión. Ahora mira, vamos a hablar de números. Estos números, aquí. Y por una hora, Apocalipsis 17, 12 y 13, aquí. Y dejamos esto abierto aquí para que ustedes estén pensando toda la semana en esto. Apocalipsis 17, 12 y 13. Apocalipsis 17, 12. Y la bestia que era y no es también el octavo y sale de entre los 7 y va a ser destruido. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. ¿Cuánto tiempo? Una hora. ¿Quién recibirá autoridad juntamente con la bestia por una hora? Los 10 cuernos. El anticristo no, los 10 cuernos. Porque el anticristo se le da que actúe ¿cuánto? 42 meses. Y aquí está en el capítulo 13, aquí, versículo 5. También se le dio boca que hablaba con grande arrogancia y blasfemia y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? ¿Cuánto? 42 meses. Pero a los 10 cuernos actúan ¿cuánto? Una hora. Entonces, una hora, ¿qué es? Versículo 13. Estos tienen una misma intención. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los 10 cuernos. Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? Para que la bestia actúe ¿cuánto? 3 años y medio. Entonces los que actúan una hora, ¿quiénes son? Los 10 cuernos. ¿Cuánto actúan? Una hora. ¿Lo leímos ahí o no? Bueno. Autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién? 3 años y medio, ¿cierto? 1260 días o 42 meses, ¿cierto? Bueno. Pero el anticristo aparece antes. Y él es el que hace el pacto. ¿El pacto lo hace por cuánto? El pacto lo hace por 7 años. A la mitad de la semana rompe el pacto. ¿Y cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio. O sea que a los 3 años y medio rompe el pacto. Y luego le quedan ¿cuánto tiempo? 3 años y medio para actuar. Todo ese 3 años y medio o 42 meses actúa haciendo lo que ¿qué? Lo que quiera. Exactamente. Por eso que dice, se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? Entonces, ¿cómo usted se da cuenta a cuánto equivale una hora? Usted no puede usar la premisa de que para Dios una hora son 1000 años. No, porque el que va a estar primero aquí gobernando 1000 años, ¿quién es? Es Cristo Jesús. El anticristo no. El anticristo va a estar aquí 7 años. ¿Y va a actuar cuánto? 3 años y medio. Entonces, sobre el fundamento de 3 años y medio o de 7 años, usted puede hacer una regla de 3 y se da cuenta a cuánto equivale una hora. Entonces, si 1260 días, ¿a cuántas horas equivalen? ¿Tienen calculadoras allí? Equivalen a 30.240 horas. O sea que 30.240 horas son iguales a 1260 días. O sea que 42 meses son 30.240 horas. Si 30.240 horas son 1.260 días, una hora, ¿cuántos días son? Y ahí le dice cuántos días estarán actuando juntamente con la bestia, los 10 cuernos. Luego la bestia dice, el poder es mío. Da 24 días.
Sí, puede hacerlo con 7 o puede hacerlo con 3,5. Le da lo mismo. 24 días, sí, casi un mes. Y resulta que en esos 24 días, aquí, en esos 24 días es que estos hombres resuelven, aquí, miren lo que dice Apocalipsis, aquí. Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en las cabezas de la bestia, o sea que el que dirige a esos 10 cuernos, ¿quién es? La bestia. Estos aborrecerán a la ramera, o sea, aborrecerán al Vaticano. Eso téngalo por seguro que es el Vaticano. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en los corazones de los 10 cuernos para ejecutar la sentencia que Dios quiso y el ponerse de acuerdo entre ellos y dar estos 10 cuernos su reino ¿a quién? A la bestia, porque Dios tiene que enfrentar esa machía con la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios que había predeterminado. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los 10 reyes de la tierra. ¿Cuál ciudad reina sobre los reyes de la tierra? Washington no es. Claro, es Vaticano. Entonces mira, aquí, capítulo 18, capítulo 18, versículo 10 dice, versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en la seducción de sus deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. Es la misma hora. ¿Por qué? Porque como los 10 cuernos van a actuar, ¿cuánto? Una hora, que son 24 días, en esos 24 días ellos tienen que resolver, acabar con eso y ya acaban con eso. Por eso, en una hora. En esa hora ellos tienen que decidir acabar con el Vaticano y en esa hora ellos acaban con el Vaticano. En una hora, ¿han venido qué? Porque en una hora vino tu qué? Tu juicio. Versículo 19. Y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido a su riqueza, pues en una hora ha sido reducida ¿a qué? A nada con desolación. O sea que esos hombres van a actuar 24 días y en esos 24 días vuelven al Vaticano polvo. Esos hombres van a estar allí es para hacer polvo al Vaticano, para que el anticristo tome las riendas del mundo, sin Vaticano. Como ya lo usaron, ya con el Vaticano mataron a todo el que iban a matar, destruyeron a todo el que iban a destruir, entonces Satanás dice, yo no necesito papas ahora aquí, ahora el que necesito es el anticristo, pues él me va a gobernar el mundo. Y yo no necesito más al Vaticano. Y resulta que ahí dice que Dios pone en el corazón de ellos que destruyan al Vaticano. Porque para que se cumpla Apocalipsis 3:15, estableceré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. En Génesis 3:15, y entre tu hijo y quién, y el hijo de la mujer. Entonces, entre el hijo de Satanás y el hijo de la mujer. O sea, Machía tiene que enfrentarse con el anticristo. Para que eso suceda, el anticristo tiene que estar dominando en el mundo. Entonces, ahí no puede haber Vaticano. Vaticano se acaba. Y eso ya se sabe, que el Vaticano se va a acabar. ¿Sabe por qué dicen que Ratzinger, saben por qué Ratzinger no era ningún tonto? ¿Sabía usted que Ratzinger ya sabía que le iban a mandar el tinto con el veneno? Y que el viejo se la olió. Y el viejo dijo, antes de que me manden el tinto con el veneno, yo le renuncio. Tomen su Vaticano, yo me voy. Y el viejo se fue, porque él sabía que ya el viejo iba para paleta. ¿Sabían ustedes eso, no?
¿Y sabían ustedes que están diciendo que Francisco también está que lo paletean en cualquier momento? ¿Sabe cómo le llaman al Vaticano? Las hienas. Le llaman las hienas. Esa gente allá arrasa con cualquiera. ¿Oyeron? Y usted los ve que andan en el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Así? Y Dios lo sabe hace rato. Este que es el aleluya de ellos. Dios le llama lobos con vestidos de qué? No le coma de cuento, oyeron a los viejitos. Olvídese de los viejitos, dejen a los viejitos quietos. Si la gente supiera sobre quién están pisando, voy a terminar allí. La próxima semana seguimos con otros números. ¿Oyeron? ¿Están tranquilos o no? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Ah? Ella. Mi amiga Ivonne, bien pueda. Los que se murieron sin escuchar la palabra de Dios, que no tenían ningún conocimiento, entonces, ¿Los que se murieron sin qué? sin haber oído la palabra de Dios. Bueno, mira. Por ejemplo, los indios, la los gente, indios. Sí, la Sí. gente antes de que descubrieran América. Ven, tú sabes de la Torre de Babel, ¿cierto? Ajá, En la Torre de Babel estaban todos los seres humanos allí, ¿o no? sí, Y todos los seres humanos que estaban allí eran conscientes que Dios era real, ¿o no? sí, Claro, el diluvio hacía poquito había pasado, ¿o no? Estaban todos los hombres juntos, ¿contra quién? Todos juntos, ¿contra quién? Contra Dios, ¿o no? sí. Y entonces Dios los dispersó. Pero todos ellos sabían que Dios era real. Sí, Todo el tiempo de la humanidad, todo el mundo ha sabido que Dios es real y que Dios salva. Todos saben. Lo que pasa es que el corazón del hombre no le importa y se inclinan a seguir al Dios Sol. Y ellos empiezan a hacerle culto al Dios Sol. No solamente los indígenas, los africanos, los chinos, los europeos, todos le han hecho culto al Dios Sol, hasta los israelitas. Todos le han hecho culto al Dios Sol. No porque no sepan quién es Dios, sino que lo saben, sino que no quieren. Léete solamente, abre tu Biblia y lee tú. Lee Romanos capítulo, mira, lee Romanos 2, ahí nomás está la respuesta. Romanos 1, 18. Lee allí, verá, lee. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. ¿Qué dice? ¿Qué? Lee tú, Ivonne. 1:18, ¿dónde está? 1, 18. La culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lee. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A todos los hombres. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Nadie tiene excusa. Sigue leyendo. Ajá. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lee, sigue leyendo. Profesando ser sabios, le hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. o sea, el lesbianismo. Mujer Con mujer. acostándose con otra mujer. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Los gays, o sea que aquí están las lesbianas y están los gays. O sea que Dios dice que las lesbianas y los gays son un resultado de la ¿qué? De la idolatría. Pero dicen que sí conocían a Dios y sí conocen a Dios, pero dicen nada de Dios y comienza a adorar a las criaturas. Entonces, al adorar a las criaturas, terminan una mujer enamorada de otra mujer y de un hombre enamorado de otro hombre. Eso es amor es decir, idolatría. O sea que el ser gay es idolatría y el ser lesbiana es idolatría. Eso es resultado de que esas personas han sido idólatras. Pero sí saben quién es Dios, sino que no lo han querido es reconocer como Dios. Massimino Martínez, indio taíno de Puerto Rico. La familia le hacía culto al dios Sol. Y es que al dios Sol le hacen culto en África, en Australia, en la China, en el Japón, en Europa, en América y en todos lados le han hecho culto al dios Sol y al dios serpiente. ¿Se acuerda de la serpiente emplumada? Que los aztecas y todo, lo mismo. Ellos saben que es el mismo Dios, el dios Sol. Y el dios Sol se le presenta, ese es Satanás. Pero a ellos no les importa, ellos le siguen haciendo culto a él. Entonces sí conocían de Conocen y siguen conociendo. La gente, todo el mundo sabe. Es que eso es lo que Dios explica. Es que la gente sabe que Dios es real. Por ejemplo, mira, yo sabía que Dios era real. Yo sabía que Dios era real. Y cuando yo escuché la voz de Dios, yo dije, es que yo sabía que era real. O sea, ahí me di cuenta que sí era real. Entonces, Dios se va a presentar y le va a hablar a la persona en cualquier momento. La persona verá si acepta o no acepta, pero se le va a presentar. Massimino Martínez, indio taíno de Puerto Rico, le hacían culto al dios Sol. ¿Y sabe quién era el dios Sol? Sata. Se presentaba así como una persona, con una bola de fuego y llegaba. Sata, y él decía, Sata, ellos sabían, este es Satanás. Si ellos saben que ese es Satanás, ellos tienen que saber que hay otro más grande que él, el real, el Dios de la Biblia. Entonces, Massimino dice, toda mi familia le hacía culto al dios Sol y yo también. Y toda mi familia fue para el infierno, decía él. Y él decía, pero cuando llegó el momento en que Satanás me iba a llevar a mí también para el infierno, yo no quería ir para el infierno. Entonces, como yo sabía que Dios era real, yo comencé a gritarle a Dios, ayúdame Dios. O sea que sí sabía que había un Dios más grande que ese Diosito, que era Sata. Todo el mundo sabe que hay un Dios real. Lo que pasa es que no lo quieren, no quieren a ese Dios. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando se meten con Dios, entonces Dios va a llegar a decirle a tu vida y la vida se le va a poner así chiquita y resulta que ellos quieren hacer las cosas como ellos quieran. Entonces, como ellos quieren hacer las cosas como ellos quieran, no necesitan un Dios que los rija. ¿Tú no ves que cuando se le habla a ellos de Dios comienzan, no me hable de Dios, me va a cambiar de religión? Y yo sigo mi vida, yo quiero tomar mi trago, yo quiero andar con mis mujeres, yo quiero hacer lo que quiero, ¿ya entiende? Entonces es eso, ellos piensan que cuando Dios llega, entonces Dios les va a quitar todo. Entonces no quieren saber de Dios. Es eso, no es que ellos saben que Dios es real, sino que no quieren saber de Él, porque ellos saben que si se meten con Dios, entonces Dios ahora les va a decir cómo es que tiene que vivir la vida. Y ellos no quieren que Dios les diga cómo vivir la vida. Ellos quieren vivir su vida como ellos quieran. Ese es el problema. Eso es simplemente el problema. ¿Por qué ellos aceptan una virgen? Porque la virgen no les va a decir, vea, usted no tome trago.
¿Por qué las vírgenes no le dicen que no tomen trago, que no fumen bazuco? ¿La Virgen les dice eso? La Virgen no les dice, vean, no sean sicarios. ¿Ella hace eso? Ella no hace eso. Ella le permite todo lo que ellos quieran. ¿Le permite? Entonces ellos necesitan, no es un Dios así, un Dios como una virgen, que les permita hacer a ellos lo que ellos quieran. Ese es el problema. Alcahueta. Eso es, ese es el problema. Todo el mundo sabe. Sino que la gente no quiere que Dios le rija la vida. Ustedes saben lo que significa meterse con Dios. Uno tiene que dejar muchas cosas que Dios le dice a uno que las deje. Y ahí es que está el problema. Entonces ellos simplemente dicen, Dios, quítate y déjame vivir. Punto. Ese es el problema. Pero que no vengan con el cuento de que no, que yo no sabía, que no le han dicho a uno. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Eso téngalo por seguro. Todo el mundo sabe. ¿Nos levantamos? Tampoco que vengan con el cuento que no, que yo no me convierto porque el mal ejemplo de qué. Más de uno ve, a más de uno se le está dando un buen ejemplo. ¿Y por qué no se convierten? Puro pretexto. Usted no se convierte a Dios por nadie. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿Él qué? Él convencerá al pecador. No dice que usted se va a convertir por el ejemplo del vecino, no. Usted se va a convertir porque Dios le habló, usted le gustó y usted se metió. A usted le importó un blevo el vecino si era creyente o no. Simplemente Dios me habló y mi asunto es con Dios. ¿Qué vamos a venir con el cuento que no, que el mal ejemplo que está? Y cuando dan buen ejemplo, ¿por qué no se convierten? ¿Ustedes le dan mal ejemplo a su familia? ¿Ustedes le dan mal ejemplo a su... ¿Y por qué no se convierten? ¿Por qué no se convierten? ¿Ya vio? Eso es puro pretexto, eso es puro cuento. Repitamos todo, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que cometo errores, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, mi único Salvador, y te pido que por tu sangre hagas de mí, de mi familia, las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida, que esté en los cielos, y no lo borres nunca, jamás.